De la verdad y la interpretación, por Donald Davidson. 5. Verdad y significado. La mayor parte de los filósofos del lenguaje, y recientemente algunos lingüistas, han aceptado que una teoría del significado satisfactorio debe dar cuenta de cómo los significados de las oraciones dependen del significado de las palabras. Se argumenta que, a menos que pudiera rendirse cuenta de ello para un lenguaje particular, no habría forma de explicar el hecho de que podemos aprender el lenguaje. No se podría explicar el hecho de que, a través del dominio de un vocabulario finito y de un conjunto de reglas enunciadas de manera finita, estamos preparados para producir y comprender cualquier oración de la potencial infinitud de ellas. No discuto estas vagas pretensiones en las que veo algo más que una semilla de verdad. En cambio, quiero cuestionar qué es para una teoría dar una explicación del tipo esbozado. Una propuesta es comenzar por asignar alguna entidad como significado de cada palabra, u otra característica sintáctica significativa de la oración. De esta manera, podemos asignar teeteto a teeteto, y la propiedad de volar a vuela, en la oración teeteto vuela. Luego surge el problema de cómo a partir de estos significados se genera el significado de la oración. Si consideramos que la concatenación es una parte importante de la sintaxis, podemos asignarle a ella la relación de participación e instanciación. Sin embargo, es obvio que tenemos aquí el comienzo de un regreso infinito. Frege trató de evitar el regreso diciendo que las entidades correspondientes a predicados, por ejemplo, están insaturadas o incompletas, a diferencia de las entidades que corresponden a nombres, pero esta doctrina parece más bien nombrar una dificultad y no resolverla. La cuestión emergerá si por un momento pensamos en los términos singulares complejos, para los cuales es de aplicación la teoría de Frege, tanto como para las oraciones. Consideramos la expresión el padre de Annette. ¿De qué manera el sentido del todo depende del sentido de las partes? La respuesta parecería ser que el significado de el padre de es tal que cuando esta expresión se prefija a un término singular, el resultado refiere al padre de la persona a quien en término singular refiere. ¿Qué papel cumple en esta interpretación la entidad instaurada o incompleta que está en lugar de el padre de? Todo lo que se nos ocurre decir es que esta entidad ofrece o da al padre de X como valor cuando el argumento es X, o quizá que esta entidad relaciona a personas con sus padres. Puede no resultar claro si la entidad que supuestamente está en lugar de el padre de ejecuta alguna función explicativa genuina, en tanto nos limitemos a expresiones individuales. Así, pensemos entonces en la clase infinita de expresiones que se forman al escribir el padre de 0 o más veces frente a Annette. Es fácil proporcionar una teoría que diga, para uno cualquiera de estos términos singulares, ¿a qué refiere dicho término? Si el término es Annette, refiere a Annette, mientras que si el término es complejo y consiste en el padre de, prefijado a un término singular T, en este caso refiere al padre de la persona a quien T refiere. Es obvio que al formular esta teoría no se menciona, no hace falta mencionar a ninguna entidad correspondiente a el padre de. No sería apropiado denunciar que esta pequeña teoría usa las palabras el padre de al dar la referencia de expresiones que contienen estas palabras. Pues la tarea consistía en proporcionar el significado de todas las expresiones de un determinado conjunto infinito en base al significado de las partes. No entraba en los cálculos proporcionar también los significados de las partes atómicas. Por otra parte, es hoy evidente que una teoría satisfactoria de los significados de expresiones complejas puede no requerir entidades como significados de todas las partes. No corresponde entonces replantear nuestros requisitos para una teoría del significado satisfactoria, de modo de no insinuar que las palabras individuales deben tener significados en algún sentido que trascienda al hecho de que aquellas tienen un efecto sistemático sobre los significados de las oraciones que aparecen, sobre los significados de las oraciones en que aparecen. En realidad, para el caso que tenemos entre manos, podemos ir aún más lejos al establecer el criterio de éxito. Lo que queríamos y lo que obtuvimos es una teoría que implica a todas las oraciones de la forma
T refiere a X, donde T es reemplazada por una descripción estructural de un término singular y B es reemplazada por ese término mismo. Más aún, nuestra teoría logra esto sin apelar a ningún concepto semántico más allá del básico refiere a. Finalmente, la teoría sugiere claramente un procedimiento efectivo para determinar, para todo término singular de este universo, a qué refiere dicho término. Una teoría con semejantes méritos evidentes merece una aplicación más amplia. El recurso propuesto por Frege a este efecto es de una simplicidad brillante. Tomar a los predicados como un caso especial de expresiones funcionales y a las oraciones como un caso especial de términos singulares complejos. Sin embargo, si queremos continuar en nuestro presente implícito, camino de identificación del significado de un término singular con su referencia, asoma una dificultad. La dificultad surge tras hacer dos suposiciones razonables: que términos singulares lógicamente equivalentes tienen la misma referencia y que un término singular no cambia por otro con la misma referencia. Pero supongamos ahora que R y L abrevian a dos oraciones cualesquiera iguales en valor de verdad. Luego, las cuatro oraciones siguientes tienen la misma referencia. 1, R. 2, X, donde X es igual a X por R, y es igual a X que multiplica a X menos X. 3, X por X menos X por S, es igual a X que multiplica a X igual a X. 4, S. Pues 1 y 2 son lógicamente equivalentes como lo son 3 y 4, mientras que 3 difiere de 2 solamente porque contienen el término sigilar, X que multiplica a X igual a X por S, donde 2 contiene a X que multiplica a X igual a X por R, y ambas refieren a la misma cosa si S y R son iguales en valor de verdad. De aquí que dos oraciones cualesquiera tengan la misma referencia si tienen el mismo valor de verdad. Y si el significado de una oración es lo que ella refiere, todas las oraciones iguales en valor de verdad deben ser sinónimas, un resultado intolerable. Aparentemente debemos abandonar este camino en nuestra búsqueda de una teoría de significado. Este es el momento adecuado para buscar auxilio en la distinción entre significado y referencia. El problema, se nos informa, es que las cuestiones de referencia las solucionan en general hechos extralingüísticos, no así las cuestiones de significado, y los hechos pueden fusionar a las referencias de expresiones que no son sinónimos. Si queremos una teoría que dé el significado diferenciado de la referencia de cada oración, debemos comenzar por el significado diferenciado de la referencia de las partes. Hasta aquí hemos estado siguiendo los pasos de Frege. Gracias a él, la senda es bien conocida e incluso bien recorrida. Pero ahora, quisiera sugerir, hemos llegado a un impasse. El paso de la referencia al significado no nos lleva a ninguna explicación útil del modo en que los significados de las oraciones dependen de los significados de las palabras, u otros rasgos estructurales que las componen. Preguntémonos, por ejemplo, ¿cuál es el significado de teteto vuela? Una respuesta fregiana sería algo así. Dado el significado de teteto como argumento, el significado de vuela proporciona el significado de teteto vuela como valor. La vacuidad de esta respuesta es obvia. Queríamos saber cuál es el significado de teteto vuela. No es ningún progreso que se nos diga qué es el significado teteto vuela. Esto lo sabíamos antes de tener alguna teoría a la vista. En la explicación espuria que acabamos de ver, es ocioso hablar de la estructura de la oración y de los significados de las palabras, pues ello no cumplía ningún papel en la producción de la descripción dada del significado de la oración. El contraste entre una explicación real y una explicación pretendida será aún más notorio si buscamos una teoría análoga a la teoría mínima de la referencia de términos singulares recién delineada, pero que a diferencia de esta trate con significados en lugar de tratar con referencias. Lo que la analogía requiere es una teoría que tenga por consecuencias a todas las oraciones de la forma S significa R,
donde S sea reemplazada por una descripción estructural de la oración y M sea reemplazada por una descripción estructural de la oración, y M sea reemplazada por un término singular que refiera al significado de dicha oración. Más aún, una teoría que provea un método efectivo para llegar al significado de una oración arbitraria estructuralmente descrita. Evidentemente, para que estos criterios puedan cumplirse, resulta esencial para referir los significados una vía más articulada que cualquiera de las que hasta ahora hemos visto. Los significados como entidades, por el concepto a fin de sinonimia, nos permiten formular la siguiente regla que relaciona a las oraciones con sus partes. Son sinónimas las oraciones cuyas partes correspondientes son sinónimas. Correspondientes, desde luego, requiere aquí de una aclaración. Y en teorías como la de Frege, los significados como entidades pueden, en ocasiones, cumplir la función de referencias, perdiendo así su estatus de entidades diferenciadas de las referencias. Paradójicamente, una cosa que los significados no parecen hacer es allanar el camino de una teoría del significado, al menos en la medida en que exigimos a una teoría tal que dé en forma no trivial el significado de cada oración del lenguaje. Lo que yo objeto a los significados en la teoría del significado no es su condición de abstractos ni la oscuridad de sus condiciones de identidad, sino que carecen de una utilidad demostrada. Este es el momento de introducir una nueva esperanza. Supongamos que tenemos para nuestro lenguaje una teoría satisfactoria de la sintaxis, que consiste en un método nuevo para determinar, para una expresión arbitraria, si es o no independientemente significativa, por ejemplo, una oración, y pensamos cómo es usual que esto implica considerar que cada oración está compuesta, de una manera admisible, por elementos extraídos de una reserva finita y fija de elementos sintácticos atómicos. Esto es palabras. La esperanza es que la sintaxis así concebida dará la semántica cuando agreguemos un diccionario que dé el significado de cada átomo sintáctico. La esperanza se desvanecerá, sin embargo, si es que la semántica va a incluir una teoría del significado en el sentido que nosotros le damos a esta, pues el conocimiento de las características estructurales que hacen significativa a la oración, más el conocimiento de los significados de las partes últimas, no dan por resultado el conocimiento de lo que significa una oración. Esto lo ilustran claramente las oraciones de creencia. Su sintaxis es relativamente sencilla, pero el agregado de un diccionario no modifica el problema semántico normal, cual es que ni siquiera podemos dar cuenta de las condiciones de verdad de tales oraciones partiendo de nuestro conocimiento de los significados de las palabras que contienen. La situación no mejora mucho, aunque podamos refinar el diccionario para indicar qué significado o significados asume una expresión ambigua en cada uno de sus contextos posibles. El problema de las oraciones de creencia persiste aún después de resolver las ambigüedades. El hecho de que la sintaxis recursiva, sumada a un diccionario, no sea necesariamente semántica recursiva, se ha visto oscurecido en algunos trabajos de lingüística recientes a raíz de la intrusión de criterios semánticos dentro de la discusión de teorías sustancialmente sintácticas. Si los criterios semánticos fueran claros, la cuestión se reduciría a una inofensiva diferencia sobre terminología, pero no lo son. Si bien hay acuerdo en que la tarea principal de la semántica es dar la interpretación semántica, el significado, de cada oración del lenguaje, en ninguna parte de la literatura lingüística se podrá encontrar, al menos por cuanto yo sé, una explicación llana del modo en que una teoría realiza esta tarea, o del modo de determinar cuándo ella ha sido completada. El contraste con la sintaxis es sorprendente. La tarea principal de una modesta sintaxis es caracterizar la significatividad u oracionalidad. Podemos tener tanta confianza en la corrección de esta caracterización como la tenemos en la representatividad del ejemplo que estamos analizando y en nuestra capacidad de decir cuándo las expresiones particulares son significativas. Oraciones. ¿Qué tarea y comprobación tan claras y análogas existen para la semántica? Decidimos algo más atrás no suponer que las partes de las oraciones tienen significados, excepto en el sentido ontológicamente neutro de efectuar una contribución sistemática al significado de las oraciones en las que aparecen. Dado que postular significados no ha sido útil,
volvamos a aquella idea. Una de las direcciones hacia las que apunta es una cierta visión holística del significado. Si el significado de las oraciones depende de su estructura y entendemos el significado de cada ítem de la estructura solo como una abstracción de la totalidad de oraciones en las que ésta aparece, entonces podemos dar el significado de cualquier oración o palabra solamente cuando el significado de todas las oraciones y palabras del lenguaje. Frege dijo que una palabra tiene significado solo en el contexto de una oración. Siguiendo esta idea, debería haber agregado que solo en el contexto del lenguaje una oración y por lo tanto una palabra tiene significado. Este grado de holismo ya estaba implícito en la sugerencia de que una teoría de significado adecuada debe implicar a todas las oraciones de la forma S significa M. Pero, ahora que no hemos encontrado en los significados de las oraciones mayor ayuda que la que nos daban los significados de las palabras, la pregunta es si podremos deshacernos de los problemas. La pregunta es si podremos deshacernos de los problemáticos términos singulares que supuestamente reemplazan a M y refieren a los significados. En un sentido, nada podría ser más fácil. Tan solo escríbase S significa que P, e imagínese a P reemplazado por una oración. Las oraciones, como hemos visto, no pueden nombrar significados, y las oraciones con que prefijado no son nombres en absoluto, a menos que nosotros lo decidamos. Pero parece que surgen problemas por otro frente, pues es razonable esperar que en el forcejeo con la lógica del aparentemente no extensional, significa que encontremos problemas tan difíciles como, si no idénticos a, los problemas que nuestra teoría intenta resolver. La única manera de tratar con esta dificultad que yo conozco es simple y extrema. Nos brota la inquietud de estar atrapados en lo intencional por usar las palabras significa que como relleno entre la descripción de la oración y la oración. Pero puede ser que el éxito de nuestra misión dependa no del relleno, sino de lo que éste rellena. La teoría habrá cumplido su tarea si proporciona para cada oración S del lenguaje de estudio una oración compañera para reemplazar a P, que de algún modo todavía por aclarar dé el significado de S. Un candidato obvio a oración compañera es justamente la propia S, si el lenguaje objeto está contenido en el metalenguaje, si no, una traducción de S en el metalenguaje. Como un audaz último paso, intentemos tratar extensionalmente la posición ocupada por P. Para implementar esto, barramos al oscuro significa que proveyamos a la oración que reemplaza a P con un conectivo oracional apropiado y suministremos su propio predicado a la descripción que reemplaza a S. El resultado plausible es T, S es T, si y solo si P. Lo que requerimos de una teoría del significado para un lenguaje L es que, sin apelar a más nociones semánticas, apliquen suficientes restricciones al predicado T como para implicar a todas las oraciones obtenidas del esquema T cuando S es reemplazada por una descripción estructural de una oración L y P es reemplazada por esa oración. Dos predicados cualesquiera que satisfagan esta condición tienen la misma extensión. Luego, si el metalenguaje es lo suficientemente rico, nada impide poner lo que yo llamo una teoría del significado bajo la forma de una definición explícita de un predicado T. Pero estén definidas explícitamente o caracterizadas recursivamente, es claro que las oraciones a las que se aplica el predicado T serán justamente las oraciones verdaderas de L, puesto que la condición que hemos requerido para teorías del significado satisfactorias es en esencia la convención T de Tarski, que pone a prueba la adecuación de una definición semántica formal de verdad. Hemos recorrido un tortuoso sendero para llegar hasta este punto, pero la conclusión puede establecerse con sencillez. Una teoría del significado para un lenguaje L muestra cómo los significados de las oraciones dependen de los significados de las palabras, si contienen una definición recursiva de verdad para L. Y, al menos hasta ahora, no tenemos otras ideas para resolver el problema. Vale la pena destacar que el concepto de verdad no jugó ningún papel ostensible cuando enunciamos nuestro problema original. Ese problema,
una vez pulido, nos llevó a ver que una teoría del significado adecuado debe caracterizar a un predicado que reúna ciertas condiciones. Era propio de un descubrimiento el que tal predicado fuera exactamente aplicable a las oraciones verdaderas. Espero que cuanto estoy diciendo pueda describirse en parte como una defensa de la importancia filosófica del concepto semántico de verdad de Tarski. Pero mi defensa solo se relaciona lejanamente, si es que lo hace, con la cuestión de si el concepto que Tarski mostró como definir es la o una concepción de verdad filosóficamente interesante, o con la cuestión de si Tarski ha echado alguna luz sobre el uso habitual de palabras como verdadero y verdad. Es una lástima que el polvo de fútiles y confusas batallas alrededor de esas cuestiones haya evitado que quienes tienen un interés teórico por el lenguaje, filósofos, lógicos, psicólogos y lingüistas, vieran en el concepto semántico de verdad, fuera el nombre que fuere, los cimientos sofisticados y poderosos de una teoría del significado competente. No hay necesidad de suprimir, desde luego, la obvia conexión entre una definición de verdad del tipo que Tarski mostró cómo construir y el concepto de significado. La conexión es la siguiente. La definición funciona dando condiciones necesarias y suficientes para la verdad de cada oración, y dar condiciones de verdad es una forma de dar el significado de una oración. Conocer el concepto semántico de verdad para un lenguaje es conocer qué es para una oración, cualquier oración, ser verdadera. Y esto equivale, en un buen sentido de la frase, a comprender el lenguaje. En todo caso, esta es mi excusa para una característica de la presente discusión capaz de sacudir a viejos expertos. El libre uso que doy a la palabra significado, por lo cual lo que llamo teoría del significado terminó después de todo por no dar uso alguno a los significados, tanto de oraciones como de palabras. Ciertamente, dado que una definición de verdad del tipo de la de Tarski provee todo cuanto hemos exigido hasta ahora de una teoría del significado, resulta claro que una teoría así entra cómodamente dentro de lo que Quine denomina teoría de referencia, que se distingue de lo que él denomina teoría del significado. Hay bastante en favor de lo que yo llamo una teoría del significado y bastante quizás en contra. Una teoría del significado, en el sentido tibiamente perverso que yo le doy, es una teoría empírica y su ambición es dar cuenta del funcionamiento de un lenguaje natural. Como toda teoría, se la puede probar comparando algunas de sus consecuencias con los hechos. En el presente caso, esto es fácil, pues la teoría opera en un infinito fluir de oraciones, cada una de las cuales da las condiciones de verdad de una oración. Solo necesitamos averiguar, en los casos estudiados, si lo que la teoría declara como condiciones de verdad de una oración realmente lo son. Un caso de prueba típico podría decidir si la oración "la nieve es blanca" es verdadera, si y solo si la nieve es blanca. No todos los casos serán tan simples, por razones que esbozaremos, pero es evidente que este tipo de test no invita a hacer cálculos de aplicación muy optimistas. Una concepción aguda de lo que constituye una teoría en este dominio proporciona un contexto estimulante para elaborar cuestionamientos profundos acerca de cuándo es correcta una teoría del lenguaje y cómo se la debe poner a prueba. Pero las dificultades son teóricas, no prácticas. En cuanto a la aplicación, el problema es obtener una teoría que se aproxime a la operatividad. Cualquiera puede decir si es correcta. Se puede ver por qué esto es así. La teoría no dice nada nuevo acerca de las condiciones bajo las cuales una oración individual es verdadera. No hace aparecer a esas condiciones más claramente que lo que la oración misma lo hace. La tarea de la teoría es relacionar las condiciones de verdad conocidas de cada oración con aquellos aspectos, palabras, de la oración que se repiten en otras oraciones, y a las que pueden asignarse idénticos papeles en otras oraciones. El poder empírico de una teoría de este tipo depende de su éxito en recuperar la estructura de una capacidad muy complicada, la capacidad de hablar y comprender un lenguaje. Podemos determinar con bastante facilidad si los pronunciamientos particulares de la teoría concuerdan con nuestra comprensión del lenguaje. Esto es consistente en una débil percepción del diseño de la maquinaria de nuestros logros lingüísticos. Las afirmaciones del último párrafo
solo son de aplicación directa para el caso especial en que se supone que el lenguaje para el cual se está caracterizando la verdad es parte del lenguaje que usa y comprende el caracterizado bajo estas circunstancias. El constructor de una teoría se valdrá cuando pueda, como cosa natural, de la conveniencia propia de un metalenguaje al tratar una oración que se garantice equivalente a cada oración del lenguaje objeto. No obstante, este hecho no debería confundirnos y hacernos pensar que una teoría que incluye a la nieve es blanca es verdadero si y solo si la nieve es blanca. Es más correcta que una que en cambio incluye a S, la nieve es blanca, es verdadero si y solo si el césped es verde. Descontando, desde luego, que estamos tan seguros de la verdad de S como lo estamos de la verdad de su más celebrada predecesora. Pero ese no puede alentar la misma confianza de que una teoría que la implique merezca denominarse una teoría del significado. La amenaza de una mengua en el vigor de la teoría se puede contrastar como sigue. Lo grotesco de ese en sí mismo no significa nada en contra de una teoría de la cual es consecuencia, siempre y cuando la teoría dé los resultados correctos para cada oración, en base a su estructura, no habiendo otro modo. No es fácil de ver cómo ese podría ser partícipe de un emprendimiento tal, pero si lo fuera, esto es, si ese resultara de una caracterización del predicado es verdadero, que hubiera llevado a un invariable apareamiento de verdades con verdades y de falsedades con falsedades, entonces, pienso yo, no habría nada esencial a la idea de significado que restara capturar. Lo que sí aparece a la derecha del bicondicional en oraciones de la forma S es verdadera si y solo si P, cuando dichas oraciones son consecuencias de una teoría de la verdad, juega un papel en la determinación del significado de S, no pretendiendo una sinonimia, sino agregando una pincelada más a la imagen que, tomada como un todo, nos dice qué es posible saber del significado de S. La pincelada se puede agregar en virtud del hecho de que la oración que reemplaza a P es verdadera si y solo si S lo es. Puede ayudar a reflejar que S sea aceptable. Si lo es, el que estemos independientemente seguros de la verdad de la nieve es blanca y de el césped es verde. Pero en casos en que no estamos seguros de la verdad de una oración, podemos tener confianza de una caracterización del predicado de verdad solo si se aparea esa oración con otra de la que tenemos buenas razones para considerar equivalente. Sería un error que alguien que tuviera alguna duda respecto del color de la nieve o del césped aceptara una teoría que produjera a S, aun si sus dudas fueran de igual grado, a menos que pensara que el color de la una estuviera supeditado al color del otro. La omnisciencia puede obviamente deparar más teorías del significado fantásticas que la ignorancia. Por otra parte, la omnisciencia tiene menos necesidad de comunicación. Por supuesto, debe ser posible para el hablante de un lenguaje construir una teoría del significado para el hablante de otro. Si bien en este caso el test empírico para determinar si la teoría es correcta no será ya trivial. Como antes, la meta de la teoría será una correlación infinita de oraciones similares en verdad. Pero no se deberá suponer esta vez que el constructor de la teoría tiene una percepción directa de las equivalencias probables entre su propia lengua y la extranjera. Lo que él debe hacer es descubrir, como quiera que pueda, las oraciones que el extranjero considera verdaderas en su propia lengua, o aún mejor, hasta qué punto las considera verdaderas. El lingüista intentará luego construir una caracterización de la verdad para el extranjero que produzca, en lo posible, un mapeo de las oraciones consideradas verdaderas o falsas por el extranjero con las oraciones consideradas verdaderas o falsas por el lingüista. Suponiendo que no se encuentra una coincidencia perfecta, el residuo de oraciones consideradas verdaderas traducidas por oraciones consideradas falsas o viceversa es el margen de error foráneo o doméstico. Cierta caridad en la interpretación de las palabras y los pensamientos de los otros es inevitable también en otra dirección. Así como debemos maximizar el acuerdo o arriesgarnos a no encontrar sentido a lo que el extranjero está diciendo, también debemos maximizar la autoconsistencia que le atribuimos, bajo pena de no entenderlo a él. No emerge un único principio de caridad óptima. Así, las restricciones no determinan una única teoría.
En una teoría de la traducción radical, como la llama Quine, no se desenmarañan completamente las cuestiones de lo que el extranjero significa en las cuestiones de lo que él cree. No sabemos lo que alguien significa a menos que sepamos lo que cree. No sabemos lo que alguien cree a menos que sepamos lo que significa. En la interpretación radical estamos capacitados para entrar en ese círculo, aunque más no sea en forma incompleta, porque a veces podemos decir que una persona accede a una oración que nosotros no comprendemos. En estas últimas páginas he inquirido acerca de cómo puede ser puesta a prueba empíricamente una teoría del significado que toma la forma de una definición de verdad, y he ignorado alegremente la cuestión crucial de si hay alguna posibilidad seria de proveer una teoría de este tipo para un lenguaje natural. ¿Cuáles son las perspectivas para una teoría semántica formal de un lenguaje natural? Muy pobres, según Tarski, y creo que la mayor parte de los lógicos, filósofos del lenguaje y lingüistas concuerda. Déjenme hacer lo que pueda por disipar ese pesimismo. Lo que pueda es una manera general y programática, desde luego, pues la clasificación final dependerá ciertamente de la prueba de los teoremas correctos. Tarski concluye la primera sección de su clásico ensayo sobre el concepto de verdad en los lenguajes formalizados con las siguientes afirmaciones que pone en bastardilla. La posibilidad misma de un uso consistente de la expresión oración verdadera que esté en armonía con las leyes de la lógica y con el espíritu del lenguaje diario parece ser muy cuestionable, y consecuentemente la misma duda se aplica a la posibilidad de construir una definición correcta de esta expresión. 165. Más adelante, en el mismo ensayo, vuelve sobre el asunto. Cuando el concepto de verdad, al igual que otros conceptos semánticos, se aplica al lenguaje coloquial en conjunción con las leyes normales de la lógica, lleva inevitablemente a confusiones y contradicciones. Quien desee, a pesar de todas las dificultades, perseguir el dominio de la semántica del lenguaje coloquial con el auxilio de métodos exactos, se verá conducido primero a encarar la ingrata tarea de una reforma de este lenguaje. Encontrará necesario definir su estructura, superar la ambigüedad de los términos que en él aparecen y finalmente dividir el lenguaje en una serie de lenguajes de mayor y mayor extensión, cada uno de los cuales estará vinculado con el siguiente en la misma relación con la cual un lenguaje formalizado se vincula con su metalenguaje. Sin embargo, se puede dudar de que el lenguaje de la vida diaria, tras ser racionalizado de este modo, conserve su naturalidad y no tome en cambio las características de las lenguas formalizadas. 267. Aquí emergen dos temas: que el carácter universal de los lenguajes naturales lleva a contradicción, las paradojas semánticas, y que los lenguajes naturales son demasiado confusos y amorfos para permitir la aplicación directa de métodos formales. El primer punto merece una respuesta seria, y yo quisiera tenerla. Como están las cosas, solo diré por qué pienso que podemos justificar el seguir adelante sin haber desinfectado esta fuente particular de inquietud conceptual. Las paradojas semánticas surgen cuando el rango de los cuantificadores en el lenguaje objeto es demasiado generoso en ciertos aspectos. Pero no es del todo claro cuán injusto sería para con el urdu o el vasco considerar el rango de sus cuantificadores insuficiente para ofrecer una definición explícita de verdadero en urdu o verdadero en vasco. O, para decirlo de otra manera, quizá más seria, siempre puede haber, dada la naturaleza del caso, algo que captamos al intentar comprender el lenguaje del otro, el concepto de verdad, pero que no podemos comunicárselo. En todo caso, la mayor parte de los problemas de interés filosófico general surgen dentro de un fragmento del lenguaje natural relevante que, consideramos, contiene muy poco de teoría de conjuntos. Desde luego que estos comentarios no cumplen con la pretensión de que los lenguajes naturales son universales, pero me parece que esta pretensión, ahora que sabemos que tal universalidad lleva a paradojas, es sospechosa. El segundo punto del texto de Tarski sugiere que tendríamos que reformar un lenguaje natural hasta dejarlo irreconocible antes de poder aplicar métodos semánticos formales. Si esto es cierto, resulta fatal para mi proyecto, pues la tarea de una teoría del significado, tal como yo la concibo, no es cambiar, mejorar o reformar un lenguaje, sino describirlo y comprenderlo. Miremos el lado positivo de esto.
Tarski ha mostrado la manera de producir una teoría para diferentes tipos de lenguajes formales interpretados. Tómese uno tan parecido al castellano como sea posible. Puesto que este nuevo lenguaje ha sido explicado en castellano y contiene mucho castellano, no solo podemos, sino que pienso que debemos, considerarlo parte del castellano de aquellos que lo comprenden. Para este fragmento del castellano tenemos, ex hipótesis, una teoría del tipo requerido. No solo eso, sino que al interpretar a este conjunto del castellano en el viejo castellano, necesariamente insinuamos conexiones entre el viejo y el nuevo. Como quiera que haya oraciones del viejo castellano con las mismas condiciones de verdad y oraciones del adjunto, podemos extender la teoría para incluirlas. Lo que se exige es, ante todo, mecanizar cuanto sea posible lo que hoy hacemos merced a una destreza cuando expresamos el castellano común en una u otra notación canónica. El asunto es que la notación canónica sea mejor que la tosca forma idiomática original, sino más bien que si nosotros sabemos de cuál expresión idiomática la notación canónica es canónica. Tenemos una teoría tan buena para la forma idiomática como para su compañera. Los filósofos llevan mucho tiempo abocados a la dura tarea de aplicar la teoría del lenguaje ordinario mediante el recurso de aparear oraciones del lenguaje vernáculo con oraciones para las cuales tienen una teoría. Frege hizo una importantísima contribución al mostrar de qué manera puede dominarse, en algunos de sus usos, a todos, algunos, algún, todo, cada, ningún y otros pronombres asociados. Por primera vez fue posible soñar con una semántica formal para una parte significativa de un lenguaje natural. Este sueño se convirtió claramente en realidad gracias a la obra de Tarski. Sería una injusticia no destacar que gracias a los espléndidos logros de Frege y de Tarski, hemos conseguido penetrar profundamente en la estructura de nuestras lenguas maternas. Los filósofos de tendencia lógica se han inclinado por comenzar desde donde había llegado la teoría para desde ahí labrarse un camino hacia las complicaciones del lenguaje natural. Los lingüistas contemporáneos, tras objetivos que no se pueden distinguir fácilmente de los de aquellos, arrancan del ordinario y trabajan en busca de una teoría general. Si alguna de las dos partes tiene éxito, debe producirse un encuentro. El trabajo reciente de Chomsky y otros está haciendo mucho por someter las complejidades de los lenguajes naturales bajo una teoría seria. Para dar un ejemplo, supongamos que se determinan con éxito las condiciones de verdad para un rango significativo de oraciones en voz activa. Luego, merced a un procedimiento formal de transformación de cada una de estas oraciones en una oración correspondiente de la voz pasiva, la teoría de la verdad puede extenderse de manera obvia a este nuevo conjunto de oraciones. Hay un problema que Tarski roza al pasar y que no necesita ser resuelto, al menos en todas sus manifestaciones, para llevar adelante la teoría. La existencia de términos ambiguos en los lenguajes naturales. Hasta tanto la ambigüedad no afecte la forma gramática y pueda traducirse, ambigüedad por ambigüedad, al metalenguaje, una definición de verdad no nos transmitirá ninguna mentira. La principal dificultad que la frase believes that en inglés presenta para la semántica sistemática no reside en su vaguedad, su ambigüedad o su incompetencia para incorporarla a una ciencia seria. Tomemos al inglés como metalenguaje y todos estos problemas se trasladarán sin más al metalenguaje. Pero el problema central de la gramática lógica de believes that nos seguirá merodeando. El ejemplo es apto para ilustrar otra cuestión relacionada con aquella, pues la discusión de las oraciones de creencia ha pasado casi siempre por alto una distinción fundamental de sus tareas: develar la gramática o forma lógica de las oraciones, lo cual es de incumbencia de una teoría del significado tal como yo la concibo, y el análisis de palabras o expresiones individuales que la teoría considera primitivos. Así, Carnap, en la primera edición de Meaning and Necessity, sugirió que transformáramos John cree that la Tierra es redonda en John responde afirmativamente a la Tierra es redonda como oración del inglés. Descartó esto cuando Mates señaló que John podría responder afirmativamente a una oración y no a otra, no importa cuán cercanos fueran sus significados. Pero aquí hay una confusión desde el punto de partida. La estructura semántica de una oración de creencia, de acuerdo con esta idea de Carnap, está dada por un predicado triádico
con espacios reservados para expresiones que refieren a una persona, una oración y un lenguaje. Intentar un análisis de este predicado, quizás según criterios conductistas, es un tipo de problema completamente diferente. De entre los méritos de la concepción de Tarski de una teoría de la verdad, uno de los que se destaca es que la pureza de método que nos exige resulta de la formulación del problema mismo y no de la restricción autoimpuesta de algún puritanismo filosófico adventicio. Creo que no es posible exagerar las ventajas que representan para la filosofía del lenguaje el tener presente la distinción entre cuestiones de forma o gramática lógicas y el análisis de conceptos individuales. Otro ejemplo puede ayudar a explicitarlo. Si suponemos que las cuestiones de gramática lógica están resueltas, oraciones como Bardot es buena no generan problemas especiales para una definición de verdad. Las profundas diferencias entre términos descriptivos y evaluativos, emotivos, expresivos, etc., no se manifiestan aquí. Incluso si sostenemos que en algún sentido importante, las oraciones morales o evaluativas carecen de un valor de verdad. Por ejemplo, porque no pueden verificarse. No debemos retroceder ante Bardot es buena, es verdadero si solo Bardot es buena. En una teoría de la verdad, esta consecuencia debe acompañar al resto, siguiendo la pista, como debe ser, de la situación semántica de tales oraciones en la totalidad del lenguaje, de su relación con las generalizaciones, de su papel en oraciones compuestas como Bardot es buena y Bardot es tonta, y así sucesivamente. Lo que es privativo de las palabras evaluativas aquí simplemente no se toca. El misterio se transfiere de la palabra buena en el lenguaje objeto a su traducción en el metalenguaje. Pero buena, tal como aparece en Bardot es una buena actriz, es otra cosa. El problema no es que la traducción de esta oración no esté en el metalenguaje. Supongamos que lo está. El problema es construir una definición de verdad tal que Bardot es una buena actriz. Es verdadero si solo si Bardot es una buena actriz. Y todas las otras oraciones como esta sean consecuencias. Obviamente, buena actriz no significa buena y actriz. Podríamos pensar en otra es una buena actriz como un predicado no analizado. Esto borraría toda conexión entre es una buena actriz y es una buena madre. Y no nos daría excusas para pensar que buena, en estos usos, es una palabra o elemento semántico. Y peor aún, nos impediría construir cualquier definición de verdad, pues no hay límite a la cantidad de predicados que tendríamos que tratar como lógicamente simples y por lo tanto situar en cláusulas separadas en la definición de satisfacción. Es una buena compañera para los perros. Es una buena interlocutora de 28 años de edad, etc. El problema no es peculiar de este caso, es el problema de los adjetivos atributivos en general. Es consistente con la actitud aquí tomada, juzgar usualmente como un error estratégico el acometer un análisis filosófico de palabras o expresiones que no esté precedido o en todo caso acompañado por el intento de obtener la gramática lógica correcta. Pues, ¿cómo podemos confiar en nuestros análisis de palabras como correcto, debe, puede y obligado, o de las frases que empleamos para hablar de acciones, sucesos y causas, cuando no sabemos con qué partes lógicas semánticas del discurso tenemos que tratar? Diría algo muy parecido respecto de los estudios de la lógica de estas y otras palabras, y de las oraciones que las contienen. No puede saberse si el esfuerzo y la inventiva aplicados al estudio de las lógicas deónticas, modales, imperativas y erotéticas han sido en gran medida fútiles o no hasta tanto tengamos análisis semánticos aceptables de las oraciones que tales sistemas pretenden tratar. A veces, los filósofos y los lógicos hablan y trabajan como si fueran libres de elegir entre, digamos, el condicional veritativo funcional y otros, o libre de introducir operadores oracionales no veritativo funcionales como sea el caso que o tiene que ser el caso que. Pero, de hecho, la decisión es crucial. Cuando nos apartamos de expresiones idiomáticas que podemos acomodar en una definición de la verdad, nos deslizamos hacia o creamos un lenguaje para el cual no tenemos una versión semántica coherente. Es decir, no tenemos ninguna explicación acerca de cómo ese discurso puede ser integrado dentro del lenguaje como un todo. Volviendo a nuestro tema principal, hemos reconocido que una teoría del tipo propuesto
deja a toda la cuestión del significado de las palabras individuales exactamente donde estaba. Aun cuando el metalenguaje es diferente del lenguaje objeto, la teoría no ejerce una presión tendiente a la mejora, clarificación o análisis de palabras individuales, excepto cuando, por accidente del vocabulario, la traducción directa fracasa. Así, como en general no se trata la sinonimia entre expresiones, lo mismo ocurre con la sinonimia de oraciones y con la analiticidad. Incluso oraciones tales como una yegua es un caballo hembra carecen de un rótulo especial a menos que deseemos proporcionárselo. Una definición de verdad no distingue entre oraciones analíticas y otras, a excepción de oraciones que deben su verdad a la sola presencia de las constantes que otorgan a la teoría su control sobre la estructura. La teoría no solo implica que estas oraciones sean verdaderas, sino que también seguirán siendo verdaderas bajo cualquier reescritura significativa de sus partes no lógicas. Dada la aplicación limitada conferida a la noción de verdad lógica, las nociones asociadas de equivalencia lógica e implicación seguirán por igual camino. Es difícil imaginar cómo una teoría del significado podría fracasar hasta este extremo en leer una lógica dentro de su lenguaje objeto. Y en la medida en que lo haga, nuestras intuiciones de verdad lógica, equivalencia e implicación pueden ser requeridas para la construcción y puesta a prueba de la teoría. Me referiré ahora a otro asunto sumamente molesto: el hecho de que una misma oración dicha por una persona o en determinado momento puede ser verdadera y dicha por otra persona o en otro momento puede ser falsa. Tanto los lógicos como los críticos de los métodos formales parecen estar aquí mayormente, aunque de ninguna manera universalmente, de acuerdo en que la semántica formal y la lógica son incapaces de habérselas con las perturbaciones que causan los demostrativos. Los lógicos han reaccionado a menudo despreciando al lenguaje natural y tratando de mostrar cómo arreglárselas sin demostrativos. Sus críticos reaccionan despreciando a la lógica y a la semántica formal. Nada de esto puede alegrarse. Nada de esto puede alegrarme. Resulta claro que los demostrativos no pueden eliminarse de un lenguaje natural sin un perjuicio o un cambio radical, por lo cual no hay otra alternativa que acomodar la teoría a ellos. No surgen errores lógicos si simplemente tratamos a los demostrativos como constantes. Tampoco aparecen problemas si damos una definición de verdad semántica. Yo soy artesano. ¿Es verdadero? Solo y sí. ¿Es verdadero? Sí y solo sí, yo soy sensato. Perdón. Yo soy sensato. ¿Es verdadero? Sí y solo sí, yo soy sensato. Con su torpe indiferencia ante el elemento demostrativo en yo. Sale de la línea de montaje junto con Sócrates es sensato. Es verdadero sí y solo si Sócrates es sensato. Con su torpe indiferencia ante el elemento demostrativo en es sensato, el tiempo. Con este tratamiento de los demostrativos se resiente no la definición de un predicado de verdad, sino la plausibilidad de la pretensión de que lo que se ha definido es la verdad. Pues esta pretensión es aceptable solamente si el hablante y las circunstancias de emisión de cada oración mencionados en la definición son equiparables al hablante y las circunstancias de emisión de la propia definición de verdad. Bien podría señalarse además que forma parte de la comprensión de los demostrativos el conocer las reglas según las cuales ellos captan su referencia a la circunstancia. Si asimilamos los demostrativos a los términos constantes, esta característica queda reducida a la nada. Podemos hacer frente a estas observaciones, creo yo, aunque solo mediante una revisión de grandes proporciones en la teoría de la verdad. Meramente sugeriré cómo se podría hacer esto, si bien lo único que hace falta es una mera sugerencia. La idea es técnicamente trivial y acorde con el trabajo que se está llevando a cabo en la lógica de los tiempos. Podemos tomar a la verdad como una propiedad, no de las oraciones, sino de las emisiones o actos de habla, o tríos ordenados de oraciones, tiempos y personas. Pero es más simple ver a la verdad solo como una relación entre una oración, una persona y un tiempo. Bajo este tratamiento, la lógica común, tal como ahora se la entiende, se puede aplicar de manera usual, pero solamente a conjuntos de oraciones relativizadas al mismo hablante y tiempo. Otras relaciones lógicas entre oraciones dichas en diferentes tiempos y por diferentes hablantes pueden articularse mediante nuevos axiomas. Esto no me preocupa.
La teoría del significado sufre un cambio sistemático pero no confuso. A cada expresión con un elemento demostrativo debe corresponder en la teoría una frase que relacione las condiciones de verdad de oraciones en las cuales se presenta la expresión con los hablantes y tiempo cambiantes. Así, la teoría implicará oraciones como la siguiente: yo estoy cansado. Es verdadera cuando es potencialmente dicha por P en T, si y solo si P está cansado en T. Robaron ese libro. Es verdadera cuando es potencialmente dicha por P en T, si y solo si el libro señalado por P en T fue robado antes de T. Evidentemente, este camino no muestra cómo eliminar a los demostrativos. Por ejemplo, no se sugiere que el libro señalado por el hablante pueda sustituirse ubicuamente por ese libro salva vertiate. El hecho de que los demostrativos estén sujetos a tratamiento formal debe alentar en gran medida las esperanzas de obtener una semántica seria del lenguaje natural, pues es posible que muchos enigmas notorios, como el análisis de citas o de oraciones acerca de actitudes proposicionales, pueden resolverse si reconocemos una construcción demostrativa oculta. Ahora hemos relativizado la verdad a los tiempos y a los hablantes. Es apropiado echar otra mirada al problema de poner a prueba empíricamente a una teoría del significado para una lengua extranjera. La esencia del método era, recordemos, correlacionar oraciones consideradas verdaderas con oraciones consideradas verdaderas por medio de una definición de verdad y dentro de los límites del error inteligible. Ahora debe elaborarse el cuadro para dar cabida al hecho de que las oraciones son verdaderas y consideradas verdaderas solo en relación a un hablante y a un tiempo. Es obvio que las oraciones con demostrativos proveen un test muy sensible de la corrección de una teoría del significado y constituyen la ligación más directa entre el lenguaje y los objetos macroscópicos recurrentes de interés y atención humanos. En este trabajo es supuesto que los hablantes de un lenguaje pueden determinar efectivamente el significado y los significados de una expresión arbitraria, si es que tiene un significado, y que la tarea principal de una teoría del significado es mostrar cómo es posible esto. Es sostenido que una caracterización de un predicado de verdad describe el tipo de estructura requerido y proporciona un criterio claro y comprobable para una semántica adecuada a un lenguaje natural. Sin duda, hay otros requerimientos que razonablemente pueden exigirse a una teoría del significado, pero una teoría que no hace otra cosa que definir la verdad para un lenguaje está mucho más próxima a constituir una teoría del significado completa que lo que un análisis superficial podría sugerir. Esto es, al menos, lo que yo he afirmado. Dado que a mi parecer no hay otra alternativa, me he hecho una imagen optimista y programática de las posibilidades de una caracterización formal de un predicado de verdad para un lenguaje natural. Pero debe admitirse que nos espera una apabullante lista de dificultades y acertijos. Para nombrar a unos pocos, no conocemos la forma lógica de las oraciones contrafácticas o subjuntivas, tampoco la de las oraciones acerca de probabilidades y acerca de relaciones causales. No tenemos una buena idea del rol lógico de los adverbios, ni del de los adjetivos atributivos. No tenemos una teoría para los términos masa como fuego, agua y nieve, ni para las oraciones de creencia, percepción e intención, ni para verbos de acción que implican propósito. Y finalmente están todas las oraciones que no parecen tener valor de verdad alguno, las imperativas, optativas, interrogativas y muchas otras. Una amplia teoría del significado para un lenguaje natural debe enfrentar con éxito cada uno de estos problemas.